Mis queridísimas amistades de su canal, una pausa en la jornada con el doctor Álvaro Niño, que soy yo. Hoy estoy aquí rodeado de hermosas aves tropicales, multicolores, en amenaza de extinción, pero hermosas. Y eso me hace sentir contento, y el mensaje que les voy a transmitir ojalá también los ponga contentos. Y lo que les vengo a contar es una reflexión que se me ocurrió esta mañana en el Museo Comunitario Ambiental de Floridablanca, el MUCAF, mientras atendía mucho público que fue a conocer las 6 salas museos. Y la gente ponía el tema: doctor, ¿en qué va a cambiar ahora que Joe Biden y Kamala Harris van a gobernar en el país más contaminante del mundo, o el segundo país, porque creo que China lo aventaja? Y yo me puse a pensar y pues tendrá que cambiar muchas cosas, porque como venían francamente mal. No sé en el aspecto económico cuáles hayan sido los logros de la administración del presidente republicano saliente, pero no creo que hayan sido demasiados, porque eso de en plena globalización, en plena posmodernidad, con un mundo mucho más culto, multilateral, que conforma bloques económicos, que comercia sin pensar tanto en fronteras, que propende por abrir mercados, y llegar un señor con un lenguaje completamente desadaptado a decir lo contrario, aunque a veces le encontraba razones. Pues no era lo más apropiado. Pienso que después de esta aventura con un poco de patanería, Estados Unidos va a quedarse con más aranceles y menos mercados que los que apoyaron ciertas medidas proteccionistas, incluso groseras e injustas, con el prójimo de otras latitudes. Pues van a ver sus productos internamente encarecidos y cada vez más dificultades para venderlos de ellos al extranjero. Bueno, eso lo veo. Pero desde el punto de vista ambiental el cambio sí va a ser dramático. Miren ustedes, desde el año 1972, con el informe Blumenthal, en honor a esa persona magnífica, una dama que regentaba para entonces el mercado común europeo, que así se llamaba, y convoca en la ciudad de Estocolmo la primera conferencia del clima para analizar entre todos los efectos que esa economía lineal, donde lo importante era producir y producir sin pensar en el daño que hacíamos ni en los residuos que dejábamos, estaba afectando, y cómo iba a impactar el planeta de nuestros descendientes, o sea, de los de ellos que vengo a ser como yo. Y sí, se habló mucho, quedaron unas memorias muy interesantes, pero no pasó nada. Y empiezan a reunirse, ¿sí? En Kioto, en Río, y reuniones intermedias y reuniones de las partes, que como les dije, son los países signatarios ratificados en la Asamblea, y no pasaba nada. Mucho diagnóstico, mucha palabrería, muchas buenas intenciones, pero nada era vinculante, nada obligaba, no se ponían metas. Y cuando se pretende administrar algo que no se mide, pues usted termina perdiendo el tiempo, porque ni mide ni administra. Pues bien, esto empezó a cambiar después del fracaso de Doha, y bueno, una cantidad de cosas ahí donde estos acuerdos nunca entraron en vigencia, cuando en París, en la reunión de las partes de París en el año 2015, sí se adoptaron condiciones, se pusieron condiciones, se adoptaron metas, se pusieron porcentajes, y se habló seriamente de que era una cuestión de supervivencia, lograr la descarbonización de la generación de energía y de la economía para el año 2050, cero emisiones de carbono, carbono neutro en el 2050, pero con avances progresivos año tras año. Y después de París viene Katowice en Polonia, y cuando vamos a mirar las cifras de lo acordado, nadie cumplió y todos empeoramos, hasta Colombia. En el Acuerdo de París teníamos el 0,36 de las emisiones, y en Polonia íbamos en el 0,42.
No significa mucho en la escala global, pero es una tendencia. Y si todos hacen lo mismo, pues mal. Pero en París ya hubo compromisos, ya hubo firmas, ya hubo tratados. Y cúmplalos o no, pues existen y se pueden invocar para obligar su cumplimiento. Y de pronto aparece un nuevo presidente que no solamente es negacionista del papel definitivo de la actividad antrópica, o sea, del papel del ser humano en la generación del calentamiento global que está acelerando el cambio climático, llevándolo a crisis climática y acercándonos al pasar la fecha de no retorno del 2030, final del verano, a la catástrofe climática, con las consecuencias devastadoras, no solamente en las condiciones extremas del clima y de los fenómenos climáticos, como los huracanes, las inundaciones, las sequías, los incendios, sino el efecto sobre la humanidad representado por el fenómeno de los desplazados climáticos, que de acuerdo a la ONU serán entre 450 y 470 millones de personas huyendo de las zonas devastadas por el clima para el año 2050. Y eso es absolutamente insostenible por la economía del planeta. No habrá Estado nacional capaz de contener semejante avalancha de personas necesitadas, además connacionales, y satisfacer sus necesidades básicas primarias. Al diablo con los derechos humanos. Entonces, ante esa gravedad, era inconcebible que apareciera todo un movimiento político de negacionismo ante lo que es imposible de negar porque se basa en evidencias científicas. Era negar la ciencia, negar el sentido común, todo en aras de mantener a flote una economía consumista con forma lineal de producción, con altísimos desechos a la atmósfera, pero además emisiones lixiviados. Eso no podía continuar, pero la mentalidad de estas personas y el lobby de las multinacionales gasíferas, petrolíferas y carboníferas que le acompañan, pues era bastante lógico. Era pensar tener pan para hoy y hambre para mañana. Para mí fue un golpe durísimo cuando leo en el periódico que Donald Trump ha ordenado sacar a Estados Unidos del acuerdo climático ya firmado en París. Le pusieron 4 años de plazo para que eso se hiciera efectivo, que se cumplió hace una semana. Y pocos días después de eso, este tipo sale. Y parece que el que entra mucho más consciente, al menos en el campo de lo ambiental, pues quiere poner en orden nuevamente la casa. Seguramente volverá a pedir la inclusión de los Estados Unidos, segunda economía más contaminante sobre la Tierra, en los acuerdos climáticos. Por supuesto que siento que lo harán condicionadamente porque el fenómeno republicano saliente pues los alertó acerca de ciertos niveles de ineficiencia e ineficacia en todos estos organismos multilaterales de la ONU, y yo hasta razón le doy. Demasiada burocracia no sirve. Se necesita el sentido común, solidaridad, creer todos en una meta. Y eso no se logra con tanto burócrata de escritorio, sino más bien involucrando filósofos, docentes, líderes sociales. Y es fácil hacerlo porque lo que está en juego es la civilización y la biodiversidad. Pero veo que estos 4 años tendrán consecuencias severas en todo lo que tiene que ver con el papel protagónico de los Estados Unidos en lo ambiental, porque han desperdiciado 4 años de avances científicos que sí supo aprovechar muy bien la competencia, porque recuerdo que una vez que Donald Trump puso sus medidas negacionistas y todas las trabas para el desarrollo de las energías limpias y alternativas, para la descarbonización de la economía, para llevar a Estados Unidos a ser un país neutral en carbono, todos los científicos, el saber de los Estados Unidos en la materia se quedaron desempleados.
no hubo apoyo estatal, no era una política de Estado, no era importante. Y como estamos en un mundo de globalización, ¿qué cree que hizo, por ejemplo, el presidente Macron? Y lo recuerdo, un discurso diciéndole, vénganse para Francia, les garantizamos mejores condiciones de las que tenían en Estados Unidos y el apoyo irrestricto del gobierno. Pero Putin en Rusia también hizo lo mismo. Y hubo una gran migración de talentos hacia esos países que no van a volver fácilmente a los Estados Unidos porque no van a tener el avance que han obtenido en esos 4 años, y Estados Unidos se dejó coger la delantera en lo que será uno de los puntales del desarrollo económico en lo que resta del siglo XXI, que son las energías alternativas, porque estamos hablando de la sustitución energética, de la transformación energética y de la eficiencia energética para lograr combatir el cambio climático, porque el 73% de todas las emisiones de carbono que se generan en el planeta son para producir energía, ya sea en forma de electricidad o de movimiento. Se dejaron coger, no tuvieron la visión de ver a dónde iba el planeta, siguieron aferrados a los combustibles fósiles que tienen la vida contada, les quedan si acaso décadas, no más, y no vieron más allá del futuro que se iba a ser perdurable. Y eso no lo van a poder recuperar fácilmente. Yo pienso que esto acelerará la decadencia de esa potencia. Pero esa decadencia ha sido aprovechada por los chinos, que no obstante ser una dictadura, y no hay dicta blanda, es una dictadura dura, en donde las ideas de la libertad seguramente estarán seriamente afectadas, pues en los aspectos pragmáticos. Bien lo dijo hace muchos años el líder artífice de esta transformación, cuando dijo: a mí no me importa que el gato sea blanco o sea negro, con que case ratones me es suficiente. Pues eso han hecho. Ellos tampoco son muy fanáticos de los acuerdos climáticos, ellos no se comprometen a nada, pero han empezado a sufrir en carne propia la contaminación. Es que acordémonos que los efectos antrópicos, o sea, de la gente consumista, sobre la atmósfera no son solo cambio climático, no, son al menos 3. Cambio climático por emisiones de gases de efecto invernadero, CO2, metano, fluorocarbonos y otros tantos. Pero además tenemos el deterioro de la capa de ozono por los fluorocarbonos, que es un problema de salud tremendo porque ataca al ADN, o sea, el código genético. Pero además la contaminación ambiental, que hace invivible e irrespirable la vida en las megaciudades, y China sí que las tiene y por todos lados. Entonces se han dado cuenta que ya no pueden respirar en sus propias ciudades. No les importa tanto el efecto que su contaminación tenga sobre pueblos bajos como las Islas Mauricio o muchas otras islas del sudeste asiático que van a desaparecer en 25 años por la elevación del nivel del mar, por el descongelamiento del Ártico, por culpa de ellos y de los demás que contaminan. No es tanto, eso no es lo que los mueve, sino que su aire se volvió irrespirable. Y hoy China está punteando la transformación energética, sin importarse en los acuerdos climáticos. Lo hacen egoístamente, pero lo están haciendo. China hoy ya es un líder en la energía solar, es un líder en energía eólica, tiene grandes presas porque su geografía, hidrografía y orografía se lo permite para generar energía hidráulica. Y está ganándole a Estados Unidos. Entonces, qué tristeza, pero se lo buscaron. Van a ser el imperio más efímero, de corta vida en la historia de la humanidad. No alcanzaron a un siglo. Roma duró 700, el imperio británico como 300, el imperio español 400. Y estos de la Segunda Guerra Mundial para acá, y se les acabó el cuartico de hora por egoístas. Eso es el mensaje de hoy. Aquí con mis guacamayas, estoy sentado en una de las salas del castillo de Montefiore, que acompaña al MUCAF, Museo Comunitario Ambiental de Floridablanca, donde ustedes deben venir. Se pasa bueno. Me imagino que están oyendo la gritería en las piscinas, pero es que a los niños no los podemos callar, ni Dios quiera, tenemos que escucharlo, porque nosotros queremos un país, como dijera García Márquez, un país al alcance de los niños, y mis nietos y los suyos,
lo merecen. Vengan al MUCAF, acompáñenme y suscríbanse a este canal. Muchas gracias y hasta la próxima.